Colombia tiene un problema. Y no es que le falte talento. No es que llegue débil. Ni siquiera es que el mundo la esté subestimando por completo. El verdadero problema de Colombia es mucho más peligroso. Cada vez que todos empiezan a olvidarse de ella, aparece una generación capaz de romper los pronósticos. Y rumbo al Mundial 2026, eso debería preocupar a más de una selección. Porque mientras todos miran a Argentina, Francia, Brasil, España, Inglaterra o Portugal, hay un equipo que viene creciendo en silencio. Un equipo que llegó a la final de la Copa América. Un equipo que recuperó confianza después de quedarse fuera de Qatar 2022. Un equipo que tiene a Luis Díaz en plenitud, a James Rodríguez todavía con magia, y a un entrenador que parece haberle devuelto orden a una selección históricamente emocional. Pero aquí está lo más inquietante. Colombia no solo llega con talento. Colombia llega con memoria. Y cuando una selección juega con talento, confianza y una deuda pendiente con su historia, puede convertirse en una amenaza real. Porque Colombia ya sabe lo que es ilusionar al mundo. Ya sabe lo que es destruir expectativas. Ya sabe lo que es quedarse a centímetros de la gloria. Y también sabe lo que es cargar con una de las tragedias más oscuras de la historia del fútbol. Por eso este video no es solo sobre una selección que juega bonito. Es sobre una selección que puede ser el equipo que nadie quiere enfrentar en 2026. Y quédate hasta el final, porque el grupo que le tocó a Colombia parece accesible, pero esconde una trampa enorme. Si la tricolor lo supera con autoridad, puede llegar a las eliminatorias con una confianza peligrosísima. Para entender por qué Colombia da miedo hoy, primero hay que entender algo. El fútbol colombiano nunca ha sido normal. Nunca ha sido simplemente 11 jugadores, una pelota y 90 minutos. En Colombia, la selección ha sido esperanza, orgullo, escape, fiesta, dolor y, en algunos momentos, una carga casi imposible de soportar. Su historia mundialista es una montaña rusa. De la alegría pura al silencio absoluto. Del fútbol hermoso al golpe más cruel. De generaciones que parecían destinadas a todo, a eliminaciones que todavía duelen. Y justamente por eso, cuando Colombia llega a un mundial con talento y confianza, nadie debería tomársela a la ligera. Su primera aparición fue en Chile 1962. No pasó de fase, terminó última en su grupo, pero dejó una postal inolvidable, aquel empate 4-4 contra la Unión Soviética, después de estar muy abajo en el marcador. Fue apenas una chispa. Una señal pequeña de que, incluso cuando parecía vencida, Colombia podía reaccionar con orgullo. Pero después vino un silencio enorme. Casi 3 décadas sin mundial. Incluso Colombia había sido elegida como sede del Mundial de 1986, pero terminó renunciando por problemas financieros, y México ocupó su lugar. Durante años, Colombia parecía una selección con talento, sí, pero sin presencia real en el gran escenario. Hasta que apareció Francisco Maturana. Y con él apareció una identidad. La primera gran Colombia moderna apareció con Francisco Maturana, Valderrama, Rincón, Higuita y el famoso toque-toque. Una selección atrevida, elegante, diferente. En Italia 1990, Freddy Rincón definió entre las piernas del arquero contra Alemania Federal y mandó a Colombia a octavos de final por primera vez. Pero en octavos contra Camerún, René Higuita intentó salir jugando lejos de su arco. Roger Milla le robó la pelota y marcó con la portería vacía. Colombia quedó eliminada. Doloroso, pero simbólico, aquella selección era hermosa, valiente y, a veces, demasiado atrevida para su propio bien. Y entonces llegó 1994. El capítulo que todavía pesa sobre la camiseta colombiana. El 5 de septiembre de 1993, en el Monumental de Buenos Aires, humilló 5-0 a Argentina. No fue una victoria cualquiera. Fue un golpe histórico. El mundo empezó a mirar a la tricolor como candidata real. Incluso Pelé la señaló como favorita para ganar el Mundial. La presión era gigantesca, y cuando las expectativas crecen demasiado, dejan de impulsar y empiezan a aplastar. El debut fue un golpe brutal, derrota 3-1 contra Rumanía. Después llegaron amenazas, presión externa y miedo. El segundo partido fue contra Estados Unidos. Y en el minuto 35 ocurrió una de las jugadas más tristes de la historia del fútbol. Andrés Escobar intentó cortar un centro, pero la pelota terminó entrando en su propio arco. Estados Unidos ganó 2-1. Colombia venció después a Suiza, pero ya no alcanzó. Una de las grandes favoritas quedó eliminada en fase de grupos. Y lo que vino después dejó de pertenecer al fútbol. Días más tarde, Andrés Escobar fue asesinado en Medellín. Tenía apenas 27 años. Su muerte convirtió aquel mundial en una herida abierta. Por eso, cuando se habla de Colombia,
no se habla solo de fútbol bonito. Se habla de una selección que ha vivido con la ilusión y el dolor pegados a la camiseta. Después de 1994, algo se rompió. Colombia fue al Mundial de Francia 1998, pero aquella generación ya no tenía la misma fuerza. Luego vino el desierto, se perdió los mundiales de 2002, 2006 y 2010. Hasta que llegó José Pekerman. Y con él, una nueva generación, Falcao, Cuadrado, Ospina y un zurdo que estaba a punto de convertirse en estrella mundial, James Rodríguez. Brasil 2014 fue el renacimiento. Colombia fue extraordinaria, 3-0 a Grecia, 2-1 a Costa de Marfil y 4-1 a Japón. Puntaje perfecto. 9 goles. Un país entero soñando otra vez. Pero el momento eterno llegó contra Uruguay, en octavos, en el Maracaná. James recibió de espaldas, controló con el pecho, giró y sacó una volea perfecta. La pelota pegó en el travesaño y entró. Uno de esos goles que no se explican. ¿Se recuerdan? Colombia ganó 2-0 y llegó por primera vez a cuartos de final. James terminó como máximo goleador del Mundial con 6 tantos. En cuartos, Brasil ganó 2-1. Colombia se fue eliminada. Pero se fue de pie. Para millones, aquella fue la mejor Colombia de la historia. En Rusia 2018, la ilusión siguió viva, pero James llegó tocado. Contra Inglaterra, Yerry Mina forzó un empate agónico en el último minuto. Pero en los penales llegó otro golpe, Uribe pegó en el travesaño, Vaca falló e Inglaterra avanzó. Colombia se fue con esa sensación cruel de haber estado cerca. Y después vino Qatar 2022. El golpe más duro. Colombia no clasificó. Pero aquí empieza lo importante. Muchas selecciones tardan años en levantarse después de una caída así. Colombia hizo algo distinto, se reconstruyó. Y lo hizo alrededor de una palabra clave, confianza. Con Néstor Lorenzo, Colombia recuperó orden, intensidad y una identidad más madura. Colombia empezó a parecer un equipo serio, incómodo, capaz de competir contra cualquiera. La Copa América 2024 fue la gran prueba. Colombia llegó a la final y solo cayó ante Argentina en el alargue. Pero la diferencia más importante con otras épocas es esta: Colombia ya no depende únicamente de James. Ahora el rostro del peligro se llama Luis Díaz. Lucho no es solo rápido. Es un futbolista que rompe partidos. Ataca el 1 contra 1, acelera, cambia de ritmo, entra al área y obliga a todo el bloque rival a retroceder. Y cuando un equipo tiene un jugador así en un mundial, tiene una llave maestra. Porque los partidos se cierran, los sistemas se bloquean y ahí aparece la diferencia individual, un regate, una diagonal o un gol inesperado. Pero Colombia no es solo Luis Díaz. Tiene experiencia en el arco, defensores con recorrido internacional, mediocampistas de músculo y creatividad, y atacantes con perfiles distintos. Ya no parece una selección construida solo para atacar bonito. Parece una selección con más equilibrio, oficio y lectura de partido. Pero en un mundial de 48 selecciones, con una ronda extra de eliminación directa, no hace falta ser perfecto desde el primer día. Hace falta crecer. Y Colombia puede crecer. Ahora miremos el grupo: Portugal, Colombia, Uzbekistán y República Democrática del Congo. Pero cuidado. El peligro para Colombia no está solo en Portugal. Está en creer que Uzbekistán y Congo serán partidos sencillos. Uzbekistán llega haciendo historia y República Democrática del Congo tiene potencia física, orgullo africano y jugadores capaces de complicar a cualquiera. Colombia tendrá que demostrar desde el primer minuto que no está ahí solo para prometer. Está ahí para imponer respeto. Si arranca bien, el escenario cambia por completo. Porque con confianza, la tricolor se transforma. La afición empuja, el ambiente se enciende, James encuentra pases, Luis Díaz encara y los mediocampistas muerden. Entonces el rival deja de enfrentar a 11 jugadores y empieza a enfrentar a un país entero. Pero el verdadero peligro empieza después. Si Colombia supera la fase de grupos, llegará a la ronda eliminatoria sin la presión de los grandes favoritos. No será Argentina defendiendo corona. No será Francia obligada a dominar. No será Brasil cargando con su historia. Colombia será esa selección que todos respetan, pero que pocos ponen como campeona. Y ese papel le queda perfecto. Porque Colombia suele ser más peligrosa cuando juega con libertad, cuando se siente retadora, cuando mira al gigante de frente y dice, ¿por qué no? La mejor actuación de Colombia en un mundial sigue siendo el cuarto de final de 2014. Nunca llegó a semifinales. Nunca jugó una final. Pero esta generación tiene algo especial. No carga exactamente con el trauma de 1994.
No depende solo de la magia de 2014. Y no viene rota como después de Qatar. Viene reconstruida. Viene convencida. Por eso Colombia es un peligro. No porque sea la máxima favorita, sino porque está en ese punto perfecto donde tiene argumentos reales, pero todavía no carga con la presión de ser candidata absoluta. Y en los mundiales, muchas veces, ese es el lugar más peligroso, el del equipo que juega con hambre, que tiene una historia pendiente y que sabe que una sola noche perfecta puede cambiarlo todo. Pero también tiene una amenaza interna, la emoción. Porque el mundial no perdona. Una desconexión te deja fuera. Una expulsión te cambia el destino. Un penal fallado puede borrar 4 años de trabajo. Por eso la clave no será solo jugar bonito. Será madurar, competir, saber sufrir, cerrar partidos y ganar incluso cuando no salga la mejor versión. Y ahora, 2026. Una nueva oportunidad. Una nueva generación. Una nueva pregunta. ¿Será esta la Colombia que por fin rompa el techo? No lo sabemos. Pero sí sabemos algo, Colombia no llega para ser comparsa. Llega con argumentos para competir. Y quizá eso sea lo más peligroso de todo, que esta vez no necesita gritar que es candidata. Solo necesita demostrarlo. James representa el pasado que se niega a apagarse. Luis Díaz representa el presente explosivo. Néstor Lorenzo representa el orden. Y el resto del equipo representa una idea más colectiva que en otros años. Partido a partido. Gol a gol. Noche a noche. Porque tal vez en 2026 Colombia no solo ilusione. Y ahora te pregunto a ti, ¿hasta dónde crees que puede llegar Colombia? ¿Octavos, cuartos, semifinales? ¿O estamos ante una candidata silenciosa para hacer historia? Déjamelo en los comentarios. Y si te gusta el fútbol con historia, datos, polémica, emoción y análisis mundialista, suscríbete a Fútbol Impacto TV. Aquí vamos a vivir el Mundial 2026 como se debe, con pasión, con memoria y con la mirada puesta en las elecciones que pueden cambiarlo todo. Porque algunos equipos llegan como favoritos, pero otros llegan como advertencia. Y Colombia, en 2026, puede ser exactamente eso. Una advertencia para el mundo.